A menos de que seas un tardígrado, esta noticia puede afectarte. El pasado miércoles 28 de septiembre salió en nuestro canal principal un video muy interesante, este que está acá, aquí, haz clic aquí, que habla de las nuevas baterías de grafeno que tiene pensado Elon Musk sacar al mercado. El grafeno, o como alguna vez Elon leyó, el material de Dios, pretende reemplazar todo lo que conocemos como baterías, optimizando en todos sus sentidos, durabilidad, potencia, precio, todo. Estas baterías pasarán a ser parte de nuestra vida diaria, en un futuro no muy lejano, y serán algo tan normal para nosotros como lo es el Wi-Fi actualmente. Literalmente todo lo que lleve baterías podrá utilizar una batería de grafeno, desde una simple linterna hasta nuestros teléfonos celulares. ¿Se imaginan la publicidad del iPhone 19? El nuevo iPhone 19 Pro Plus Platinum con alitas protectoras será igual al anterior pero con baterías de grafeno por tan solo $2.500 más. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Cosa que sería realmente irónica, ya que las ventajas de las baterías de grafeno es que serían más baratas. Lo más relevante a resaltar positivamente es que mejorarían exponencialmente muchos ámbitos que usan instrumentos a baterías, sin contar los carros, lógicamente, ya que es una fabricación del dueño de Tesla. La industria de la construcción, el área de la medicina, también se verían beneficiadas de dicho invento en diversas maneras, por supuesto, incluso el ámbito del entretenimiento. ¿Se imaginan un sable de luz alimentado por una batería de grafeno en vez de por dos pilitas AA de carbono? Así sí dan ganas de pasarse al lado oscuro. A ver, ¿qué pasó? Hablando del lado oscuro, si pensamos un poco, puede que haya algunos impactos negativos. Por ejemplo, si se supone que la batería de grafeno es mejor en todos los sentidos y es más barata, obviamente todos lo vamos a escoger por encima de cualquier competencia actual. Entonces, ¿qué pasaría? 1. Con todas las empresas que desarrollan baterías de otros materiales. Y 2. ¿Qué pasaría con todas las baterías que serían reemplazadas? Esto pudiera llegar a tener un impacto en el medio ambiente si no se maneja de la manera adecuada, porque como bien es sabido, las baterías no pueden desecharse así como así, deben ser de una forma adecuada. Entonces imagina el impacto que tendrá a nivel ambiental si no se toman las medidas necesarias. Ya es bien sabido, y para los que no les informo, que en Asbogloshi, un barrio de la ciudad Accra de Ghana, existe el vertedero electrónico más grande del mundo, debido a todo el desecho tecnológico de Europa. Ahora imagina el desecho de millones de baterías que ya no se usarán. Asusta un poco, ¿verdad? Dejando de lado el pensamiento maquiavélico, debo reconocer que habría un gran avance tecnológico. Sin embargo, se debe ser muy responsable con dicho avance, ya que sabemos que mucha de la vanguardia tecnológica se le debe a la carrera armamentista. ¿Verdad que sí, Stark? Y de cómo siempre el deseo del ser humano es tener el arma más grande, aunque dicen que el tamaño no importa. No sé, dime tu opinión en los comentarios. Indiferentemente, a nivel militar habrá nuevas armas eléctricas y drones mucho mejor alimentados. Y obviamente, cada vez estamos más cerca del traje de Iron Man, lo que es un sueño para todos. Aunque primero deberíamos crear una interfaz de lenguaje natural como Jarvis, que sería mucho más útil. Alexa, tú no cuentas. Algo anda mal. A nivel doméstico, imagino que saldrán artefactos eléctricos mucho más avanzados que los actuales. Qué sé yo, a lo mejor una batidora con 16 velocidades, o eso ya existe. No la necesito, no la necesito. Incluso no sería loco pensar en que pudiera salir baterías generadas para toda una vivienda. ¿Se imaginan? Cambiar una batería como que si fuese una bombona de gas. A nivel de entretenimiento podríamos suponer que saldrán al mercado drones con mucha mayor autonomía de vuelo y carros de radiocontrol mejores que los que veíamos en las propagandas de nuestra infancia. Espero por fin pueda tener uno. ¡Ay, pero qué idiota! A nivel aeroespacial, estoy seguro que las baterías de grafeno harán una excelente sinergia con los motores de plasma implementados por SpaceX, lo que abrirá un abanico de destinos y objetivos. Así como mencionamos en nuestro pasado video, Kepler descubre un planeta similar a la Tierra, que pueden irlo a ver haciendo clic aquí arribita, por aquí, ahí. Si pudieron verlo, se habrán dado cuenta de lo importante que es el descubrimiento de este nuevo planeta, descubierto por Kepler. O sea, imagínense, así como en el siglo XV y XVI, cómo la humanidad se abrió camino hacia nuevas colonias. Ahora nos abrimos camino a una colonia espacial, futuros hogares posibles, porque para nadie es un secreto que la Tierra dentro de algunos años nos empezará a quedar pequeña. Aunque actualmente puede sonarnos una total locura, puedo asegurar que en un futuro no tan lejano estaremos planeando nuestras vacaciones,
pero fuera del planeta Tierra. ¡Qué buen servicio! Y podrá llegar a ser algo tan natural como viajar de vacaciones a otro país, aunque con la diferencia de que serían unos cuantos años luz de más. Pero de igual manera iríamos dormidos durante todo el viaje, es decir, sería algo tan natural como dormirte y despertar en otro planeta. Normal. Ahora imaginemos un panorama totalmente distinto. Un panorama donde todos queremos conocer el planeta nuevo y empezamos a perder interés en este. Pueden pasar varias cosas, entre ellas, que descuidemos este planeta y que ocurra un desbalance mundial debido al hecho de que ya tengamos otro y nos despreocupemos de seguir cuidando este, algo muy humano. O también que la migración planetaria sea mayor de lo que creemos y la población mundial de la Tierra baje abruptamente, lo que permitirá a la Tierra curarse a ella misma. Así como dicen por ahí, la naturaleza se abre camino. Muchas cosas pueden pasar o pueden dejar de pasar. El futuro es incierto y el pasado es historia, pero el hoy es un regalo. Así que vivamos al máximo, cuidemos el planeta y aportemos nuestro granito de arena por la Tierra, que por ahora es nuestro único hogar. Si te ha gustado este video, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete en este canal y activa las notificaciones. Síguenos también en nuestro canal principal haciendo clic aquí abajo. Yo soy José Azuaje y de esta forma nos afecta esta noticia.